El sonido de lo mejor, con valores y música en tu corazón. Valora Radio, donde los valores viven, la música que eleva y te hace bien. Valora lo que importa más, aquí en Valora Radio, donde todo es paz. Valora Radio, música y valores, sintoniza ya, ven y descubre los colores de un mundo. Hola queridos amigos, familia, bienvenidos a su programa Bien Enfocados, transmitiendo desde mi canal de YouTube, Federico Landa, Bien Enfocados, y también a través de Valora Radio, a través de la página de Facebook Live, en la página de Valora. Qué bendición que podamos estar hoy aquí, un día más, un sábado más, de reflexión, de introspección, para tocar temas de vida, matrimonio, familia y negocios familiares. Yo soy tu amigo y hermano Federico Landa, y me da mucho gusto y es una bendición para mí que podamos estar de nuevo aquí, hoy tocando un tema que me parece muy importante, que es justamente prepárate para morir. Perdón que lo diga así, pero luego los algoritmos pues nos censuran los videos. Pero ¿qué tan preparados estamos para entregar nuestra vida al Señor? A veces estamos pensando en que tenemos mucho tiempo, en que las cosas pues van a llegar tarde, ¿no? Que tal vez no vamos a ir a entregar al Señor rápidamente cuentas, pero la verdad es que no sabemos cuándo seremos llamados. Y esto es muy importante porque ahora que ha fallecido el Papa Francisco, que ha estado ya en la presencia de Dios, que ha sido, pues sí, después de un tiempo de enfermedad, que el domingo de resurrección salió a dar la bendición Urbi et Orbi para ganar indulgencia plenaria. Pues nadie nos esperábamos que al día siguiente fuera llamado a la casa del Padre. Y esto, quiero hacer también esta reflexión, porque además de este llamado al Papa Francisco a la casa del Padre, quiero compartirte también que he estado muy reflexivo, muy reflexivo, porque justamente el domingo de Ramos, mi mamá fue llamada también a la casa del Padre, tuvo su Pascua también y fue llamada a la casa del Padre. Y quiero compartirte justamente esta reflexión que he estado haciendo durante este tiempo y que quiero compartir también contigo. Te recuerdo que estamos completamente en vivo, me encantará que me puedas mandar tus mensajes. Yo voy a estar aquí revisando tus mensajes. Dime de dónde nos ves, dime de dónde estás acompañándonos. También dime qué piensas de poder estar en esta vida y que podemos entregarla. ¿Qué piensas de la muerte? ¿Qué piensas si realmente estamos preparados o no? O haz una reflexión si realmente está la preparación para que el Señor pueda llamar en cualquier momento. Como dice mi querida amiga Adriana Corona Gil, platicando, me decía, bueno, siempre hay que tener el pasaporte vigente, ¿no? Para que cuando Dios, el Señor, llame, estemos listos para poder entrar en su presencia. ¿Tenemos el pasaporte vigente? ¿Tienes el pasaporte vigente o no? Así que bueno, platícame, dime de dónde nos estás viendo. Estamos completamente en vivo, me encantará poder estar en contacto. Y bueno, te invito también a que vayas a mis redes sociales. Aquí están abajo, mi canal de YouTube. Ya estás en mi canal de YouTube, suscríbete, activa la campanita, comenta, da like para que estos programas puedan llegar a muchas más almas. También todas las redes de Valora Radio están también aquí abajo en la descripción. También Valora el podcast, también la página de Facebook de Valora Radio, el canal también, el canal en YouTube de Valora Radio. Y bueno, pues que podamos estar también en unión y comunión. Entonces, bueno, vayamos a lo profundo, que es lo que justamente te quiero compartir el día de hoy, esta reflexión que hablábamos también de la partida a la casa del Padre
del Papa Francisco, y que también en este tiempo pues te compartía que mi mamá también tuvo su Pascua y también fue llamada a la casa del Padre el Domingo de Ramos. Así que he estado haciendo mucha reflexión y te quiero compartir un poco también pues el proceso que fue también con mi madre, porque ella, digamos, de salud estaba bien en general, obviamente ya con 77 años, pues un poquito ya deteriorada también su salud, le costaba trabajo caminar, pero en general pues estaba en lo que cabe bien de salud. Y en 4 semanas empezó a tener algunos síntomas y bueno, se le hincharon las manos, los pies, etcétera. Tuvo una caída, gracias a Dios no se fracturó nada, pero al llevarla al hospital y pedir que también le hicieran todos los análisis necesarios para, para saber cómo estaba de salud física, le detectaron insuficiencia cardíaca. Esta insuficiencia cardíaca pues tuvo algunos temas también que afectaron los riñones, el hígado, etcétera, y empezó un tratamiento. Y ese tratamiento lo llevó en casa, pero bueno, desafortunadamente no estaba funcionando de lo mejor ese tratamiento y tuvimos que llevarla al hospital, a seguir el tratamiento del hospital. Pero este momento, y es algo que te quiero compartir, de poder irnos preparando para ese encuentro con el Señor, para poder irnos preparando para poder entregar fruto al Señor. Fue muy bonito porque tuve la oportunidad de poder atender a mi mamá, y yo le decía, déjame compartirte esto, es algo muy personal, muy íntimo, pero que quiero compartirlo contigo porque ha sido de mucha bendición para mí y sé que para mi mamá lo ha sido también en esa preparación que no sabíamos obviamente que ella iba a ser llamada a la casa del Padre, pero justamente esta es la reflexión que quiero hacer y por eso te lo quiero compartir. Cuando ella estaba en su tratamiento en casa, tuve la oportunidad, y después obviamente en el hospital, tuve la oportunidad de atenderle, de darle de comer en la boca, de cargarla cuando ella ya no podía sostenerse por su propio pie, para poder pues llevarla al baño y todas pues también las necesidades, o llevarla al hospital, o llevarla al doctor también para que la atendieran, o llevarla a hacer los análisis que le tenían que hacer médicos. Entonces tenía que cargarla para ponerla en la silla de ruedas y después llevarla al auto, al coche, y poder también cargarla para poder subirla al coche. Y yo le decía a mi mamá, y esto es algo que te quiero compartir, es algo muy personal, pero yo le decía a mi mamá, le decía, le doy gracias a Dios porque me permite en este momento regresarte un poquito de lo que tú has hecho por mí. Cuando tú me dabas de comer, cuando me cargabas, cuando tú me ayudabas y hacías todo por mí, ahora le doy gracias a Dios porque tengo la oportunidad de poder ahora yo hacerlo por ti, cuidarte. Y eso para mí, obviamente, llena mi alma, llena el alma y llenó el alma también de mi mamá. Pero algo muy, muy bonito pasó cuando estaba atendiendo a mi mamá. Yo le decía a mi mamá, lo voy a hacer con todo el cuidado, con todo el respeto, con todo el amor. Y fue muy bonito porque en mi corazón no escucho voces, obviamente, ni escucho a Dios que me habla, pero sí sé que habla en el alma, en el corazón. Y cuando estaba atendiendo a mi mamá, fue muy bonito porque en mi corazón, dentro de mi alma, escuché, no solo estás atendiendo a tu mamá, me estás atendiendo a mí, es decir, a Jesús a través de tu mamá. Y eso fue hermoso y ha sido hermoso porque he podido entregar y donarme y amar a Dios, amar a Jesús a través de esos actos y de ese amor de entrega para mi mamá. Qué importante poder hacer esto en el día a día, poder entregar con amor
sabiendo que Cristo está presente en nosotros, si estamos en gracia, esa inhabitación trinitaria dentro de nosotros, pero también Él está, y lo dice la palabra, está en el prójimo, en el necesitado, no solamente en el necesitado, sino también en todos nuestros hermanos, y hablo hermanos en Cristo, en la fe, en nuestra familia, en nuestro cónyuge, en nuestros hijos, los que están consagrados en la familia religiosa, ¿no? En la que puedan estar. Ahí está Cristo. ¿Y qué tanto podemos también donarnos y poder entregar todo esto a los demás? Entregándoselo también a Dios, a Cristo mismo. Y esta reflexión yo la hacía también con mi mamá, y de verdad le doy gracias a Dios por permitirme ese momento y esos momentos, porque obviamente estuvimos en oración, literal, en diferentes partes del mundo estaban orando por mi mamá, porque bueno, gracias a Dios, pues tengo amigos y hermanos en la fe en diferentes partes del mundo. Muchos de ustedes también estuvieron orando por ella, y que les agradezco muchísimo de todo corazón. Y orábamos obviamente por la sanación de su cuerpo. Orábamos para que, si era la voluntad de Dios, que pudiera darle esa salud del cuerpo. Pero algo más importante que eso, y lo platicaba con mi director espiritual, me decía: Federico, todas estas oraciones le arrancan esas gracias, por decirlo así, ¿no? Le arrancan esas gracias a Dios para poder primero sanar el alma. Y esto es súper importante. A veces le pedimos a Dios la sanación del cuerpo, pero se nos olvida que lo más importante es la sanación del alma. Estar preparados para ese encuentro con el Señor, para cuando Él nos llame, porque no sabemos. Puede ser en 1 hora, en 10 horas, puede ser mañana, puede ser en 1 semana, puede ser en 1 mes, en 1 año, en 10 años, 20, 50 años, no sabemos. Pero poder estar preparados en nuestra alma, que nuestra alma esté preparada para ese encuentro con el Señor. Y eso se forja en el día a día. Eso se forja y se va ganando, y Dios nos lo va dando y regalando a través de su gracia. Él nos va santificando en el día a día. Pero Dios necesita, y no porque lo necesite, sino por amor, nos da libertad para decidir. Es decir, nos da libertad en nuestra voluntad para poder decidir y elegir. Elegir el amor o elegir el desamor. Elegir la gracia o elegir la desgracia, que es esa, sin esa presencia de la gracia en nosotros, que la gracia es el amor de Dios, es la presencia de Dios en nosotros, esa amistad con Dios en nosotros. Esa es la primera sanación que debemos pedir. Y ha sido hermoso con mi mamá, porque esas oraciones de todos ustedes y de tanta gente, literal en diferentes partes del mundo, orando por mi mamá, le dio una gracia y una bendición y un regalo enorme, un don de Dios, que un don es un regalo de Dios enorme, porque pudo recibir la confesión, estando siempre consciente, siempre estuvo consciente, pero pudo recibir la confesión. Los sacramentos, qué importantes son los sacramentos para poder estar en gracia, en amistad con Dios, preparados. Recibió la confesión, recibió el viático, recibió la comunión de nuestro Señor, y una gracia enorme que a veces no la aquilatamos y no le damos esa importancia que debe de tener. Desde ese momento, al día siguiente que recibió ya la comunión, la confesión, la comunión, la tuvimos que llevar ya al hospital, y en el hospital, un hospital católico, las madres, que les agradecemos muchísimo, le llevaban la comunión todos los días. Así que la presencia real de nuestro Señor acompañándole en esa sanación del alma.
A lo mejor el cuerpo deteriorándose, pero el alma sanándose. Pudo recibir también el sacramento de la unción de los enfermos, que esa es una gracia adicional. Obviamente la unción de los enfermos puede ayudar también en la sanación del cuerpo, si así es la voluntad de Dios, pero ayuda muchísimo también a la sanación del alma, a estar preparados justamente para ese encuentro del Señor, con el Señor. Y otra parte muy importante también, y que te comparto, es que pudo ganar la indulgencia plenaria. Que la indulgencia plenaria es la remisión total de los pecados, completamente. De los pecados de la culpa y también pues su alma queda perfectamente limpia. Ya no hay nada. Cuando cometemos un pecado, es como, digamos que nuestra alma, voy a poner esta imagen, es como nuestra alma es como una madera. Y nosotros tomamos un clavito, que el clavito es el pecado, y nosotros cuando cometemos ese pecado es como si claváramos ese clavo con el martillo en esa madera que es nuestra alma. Cuando vamos a confesarnos a través del sacramento de la penitencia, a través del sacerdote, que es Dios mismo a través del sacerdote quien nos perdona los pecados, ese clavito, Cristo mismo lo saca y lo tira al fondo del mar, pero queda ese huequito. Ese huequito hay que repararlo, hay que hacer reparación para poder resanar ese hoyito que quedó por el clavo del pecado, que a veces son clavitos chiquitos que son imperfecciones, clavitos un poquito más grandes que son pecados veniales, o unos clavos grandes y fuertes que es el pecado mortal, que es lo que nos separa de Dios. Y aquí viene una parte también importante, porque cuando cometemos pecados mortales, nuestra alma no está sana. Es decir, podemos perder la eternidad con Dios. Con los pecados veniales no, con las imperfecciones no, pero también hay que reparar esos. Pasamos al purgatorio para poder purgar, para poder limpiar todas esas imperfecciones, impurezas, reparar todo eso que quedó herido, ¿no? Y ofendido a Dios, para después poder pasar al cielo, una vez que todo esté reparado. Con la indulgencia plenaria es una gracia enorme. Todos esos hoyitos o pecados que hay, veniales, pecados, imperfecciones, o esos hoyitos que hay, o esos hoyitos que han quedado también de pecados mortales que ya están confesados, quedan completamente reparados por la misericordia y el amor de Dios. Si morimos en ese momento que recibimos la indulgencia plenaria, vamos directamente al cielo. Qué importante esto. Y hacía justamente esta reflexión con mi mamá y decía, qué bendición, Señor, qué gracia y qué regalo tan grande de tu parte, el que ella puede estar sana en su alma. Para ese encuentro, si así tú lo decides, ese encuentro contigo pueda ella llegar con esa alma sana, limpia, para poder darte mucha gloria. Y aquí es justamente la reflexión, eso da mucha paz al corazón. Obviamente yo hubiéramos querido en la familia que ella hubiera tenido la sanación del cuerpo, pero también esto lo aprendí de Mariana, mi esposa, que te quiero compartir. Ella, cuando murió hace 18 años su mamá, gracias a Dios ella también pudo tener esa sanación del alma y morir justamente con los sacramentos y con indulgencias plenarias, otro regalo muy hermoso. A las 2 semanas Mariana llegó y me dijo, oye, ¿cómo extraño a mi mamá? ¿Cómo quisiera tenerla aquí, abrazarla, hablarle, estar con ella? Y me iba preparando ya para ir a consolarla, porque dije, bueno, pues ahorita se va a poner pues muy fuerte, ¿no? Esta ausencia que puede tener. Y ella me dijo algo que me
me cambió la vida y me abrió la perspectiva y me dijo, pero por nada del mundo quisiera tenerla aquí. Por nada del mundo quisiera tenerla aquí. Y me acuerdo que yo me sorprendí y dije, ¿qué estás diciendo? Y me dijo, es que no puedo ser tan egoísta para, para traerla de nuevo aquí, a sufrir, a todo ese dolor que ella tenía o que tenemos y que tenemos que ir pasando también, todos esos sacrificios para poder ganar el cielo. Y ya se ganó el cielo. Y bueno, eso es lo que también suponemos, todo está en las manos de Dios, pero todo lo que se hizo pues estaba alineado para que pudiera ganar el cielo. Y si ella está con Dios, ella está feliz y no puedo ser tan egoísta para sacarla de esa felicidad para que pudiera estar conmigo, ¿no? Qué importante esto, porque a veces no lo concientizamos. Estamos buscando las cosas del mundo, la sanación del cuerpo, el que nos vaya bien, el que no pasemos por ningún sacrificio, ninguna prueba, ningún dolor. Y Cristo nos dijo que para ganar el cielo, así lo dijo en la palabra, quien quiera seguirme, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Y a través de ello poder ganar el cielo. Y esto es muy, muy importante. A lo mejor tú estás enfermo o enferma, o tienes algún familiar enfermo. Antes de pedir la sanación del cuerpo, hay que pedir la sanación del alma. Y esta sanación del alma puede ganarse también a través de la entrega de una enfermedad. Hacer un sacrificio y hacer también reparación de esos hoyitos que quedaron para poder después ganar el cielo. Y obviamente estar en gracia a través de los sacramentos. El sacramento de la penitencia, que es muy importante en los enfermos, la unción de los enfermos. La Eucaristía, que es el centro de nuestra fe, que es el centro de nuestra religión católica, apostólica y romana. Qué importante pedir primero la sanación del alma. Pero, ¿qué pasa cuando no podemos tener acceso o hay alguien que no puede tener acceso a los sacramentos en ese momento? A lo mejor confesarse y estar en gracia de nuevo. Yo escuchando al padre Jorge Loring, en paz descanse, en un programa en televisión por cable, cuando estaba apenas formándome, porque bueno, yo soy converso hace 20 años y bueno, he ido formándome, me llamó mucho la atención que dijo que podíamos salvarnos. Él tiene un libro maravilloso que se llama Para Salvarte, es un libro muy grueso, que ahí vienen todos los tips que podemos hacer o todo lo que tenemos que hacer, no solamente los tips, sino todo lo que podemos hacer para poder salvar el alma. ¿De qué nos sirve ganar el mundo si perdemos nuestra alma?, nos dice el Señor. Así que en este libro Para Salvarte, incluso ahí lo dice, pero yo lo escuché en un programa, él decía que si no hay manera de poder conseguir un sacerdote para poder confesarnos, o si vamos volando, por ejemplo, en un avión y el avión se va a caer, o Dios nos da la gracia de estar conscientes en los últimos momentos de nuestra vida, podemos decir 3 veces estas palabras, con contrición perfecta, con arrepentimiento de corazón. Decir estas 3 palabras, estas palabras 3 veces. Dios mío, perdóname. Dios mío, perdóname. Dios mío, perdóname. Si las decimos con contrición, si lo decimos con arrepentimiento, pidiéndole verdaderamente perdón a Dios, lo dijo el padre Jorge Loring y eso me sorprendió muchísimo, nos salvamos. Siempre y cuando no haya la posibilidad de poderse confesar. Si hay la posibilidad de confesarse y no lo tomamos, podemos correr el riesgo de no salvar el alma. Es decir, este es el pecado contra el Espíritu Santo. El no
querer recibir el perdón de Dios, la misericordia de Dios, el rechazarla. Y qué triste el perder la eternidad. Este momento que pasamos aquí es solamente un momento. Pero lo que hacemos aquí queda, como le dijo Jesús a Pedro y a los apóstoles, lo que aten en la tierra quedará atado en el cielo. Lo que quede desatado en la tierra quedará desatado en el cielo. Así que qué importante tener conciencia todos los días que nos estamos jugando la eternidad. Nos estamos jugando la eternidad. Y te recuerdo, no sabemos cuándo nos llame a cuentas el Señor. ¿Y si es hoy? ¿Realmente estás preparado? ¿Estás preparada? ¿O estamos preparados? Hacer ese acto de conciencia y de reflexión, si realmente lo estamos haciendo o no. Te recuerdo que estamos completamente en vivo. Gracias por sus comentarios. Rubén del Toro, excelente programa. Muchísimas gracias. Dios te bendiga. Gracias por acompañarnos. Y bueno, platícame de dónde nos estás viendo, si tienes alguna reflexión, algo que quieras compartir, que no sea nada más unidireccional, sino también bidireccional o multidireccional, porque también ustedes platican y comparten también, comentan entre ustedes. Compárteme qué importancia tiene para ti el poder tener esta conciencia de que debemos preparar nuestra alma para ese encuentro con el Señor. De verdad, ¿de qué nos sirve ganar el mundo si perdemos nuestra alma? Dice el Señor. Así que, en esta reflexión, ¿cómo está tu alma? ¿Cómo estás? ¿Tu alma está enferma? ¿O tu alma está sana? O a lo mejor está sana, pero le falta condición. Es decir, cuando en la parte física no hacemos ejercicio, nos falta condición física. En el alma puede faltarnos también condición de gracia, poder crecer en gracia. Que Dios, en esa inhabitación trinitaria, que es Dios trino en nosotros, actuando desde la profundidad de nuestra alma, pueda irnos perfeccionando. Y aquí viene una parte muy importante, ¿cómo podemos cuidar el alma? Mari Martel, saludos desde Indiana, USA. Un fuerte abrazo, Mari, Dios te bendiga, gracias por acompañarnos. Y platícanos, ¿cómo ven este tema de poder preparar el alma? Voy a estar aquí viendo y esperando también sus comentarios. Pero bueno, ¿qué podemos hacer? Primeramente, tener conciencia que Dios quiere salvarnos, que Dios quiere que estemos con Él en la eternidad. Pero necesitamos dos elementos importantes. El primero es el amor. El amor no como un sentimiento, sino el amor obviamente tiene parte de sentimiento, pero también tiene parte que es una parte subjetiva, pero también tiene una parte objetiva que es la voluntad. El conocimiento, conocer y amar. Conocer y amar. Dios mismo, trino y uno, se conoce y ama. Y se ama porque es el amor. Dios Padre ama en amor de donación al Hijo, el Hijo recibe el amor de donación del Padre y el Hijo se dona en amor al Padre y el Padre recibe ese amor de donación del Hijo y ese amor entre el Padre y el Hijo procede del Espíritu Santo. Un amor de donación perfecto, conociéndose y amándose. Estos dos elementos son muy importantes para poder salvar el alma y prepararnos para ese encuentro. Amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a uno mismo. Y no estamos hablando de amor propio, que tengo un programa también que te invito a que lo veas en mi canal de YouTube. Justamente hablo de que no tengamos amor propio.
¿Por qué? Porque el amor propio, nos dice Jesús, a través de la mística beata Conchita Cabrera de Armida, que el amor propio es soberbio, orgulloso e hipócrita. El amor que debemos dar a los demás, amarnos a nosotros mismos, amar a los demás, al prójimo como a nosotros mismos, es a través de la humildad, a través del amor de Dios, llenarnos del amor de Dios como un don y una gracia para poder amar al otro. Es decir, sabernos dignos hijos de un Padre infinito, misericordioso, que nos llena de su amor para poder compartir ese amor con los demás. Es decir, abrirnos a la voluntad de Dios para llenarnos de su amor y actuar en la voluntad de Dios en nuestra vida y en la del prójimo, en la de los demás. Pero para esto necesitamos irnos preparando. Y eso es muy importante. ¿Cómo podemos irnos preparando? Y te voy a compartir que también tengo un programa de las 7 moradas de Santa Teresa, pero te voy a ir dando aquí algunos tips de cómo podemos también irnos preparando para ese encuentro con el Señor. Erika Cervantes, saludos de Chicago, Illinois. Un fuerte abrazo, Erika. Muchísimas gracias por acompañarnos. Y bueno, pues platíquenos también si tú quieres compartir algo de cómo podemos ir preparando nuestra alma para ese encuentro con el Señor. Y estar bien preparados con el pasaporte y la visa vigente para que en cuanto el Señor nos llame en cualquier momento, estemos listos. Pero quiero compartirte justamente en las 7 moradas de Santa Teresa de Jesús, habla de justamente cómo podemos ir perfeccionando el castillo interior, le llama ella, cómo podemos ir perfeccionando el alma para estar en mayor unión y comunión con Dios. Y esto nos ayuda a ir preparándonos para ese encuentro con el Señor, no solamente cuando nos llame a cuentas, cuando nos llame a su casa, sino también desde este mundo, desde esta vida terrena, esta vida natural. Y a mí me encanta porque en el libro de la Teología de la Perfección Cristiana de Fray Antonio Rollo Marín, hace un resumen que me encanta. También tengo un programa hablando de las 7 moradas que puedes encontrar en mi canal de YouTube. Ahí puedes encontrar mayor profundidad. Pero Santa Teresa habla justamente de los 3 estados del alma. Cuando vamos creciendo, obviamente, en este trabajo interior, en esta unión y comunión con Dios. Y dice que hay 3 vías del alma, ¿no? Está primero la vía purgativa, que ahorita te voy a dar los pasos y lo que contiene la vía purgativa. Después está la vía iluminativa. Y después, cuando ya vámonos perfeccionando, o Dios nos va perfeccionando más, llegamos a la vía unitiva, en esa unión y comunión con Dios, en esa imitación de Cristo, en ser ya uno con Cristo mismo, ¿no? Y en esta vía purgativa, bueno, primero habla del barniz cristiano, que el barniz cristiano son todos, bueno, primero los ateos, ¿no? Los que no creen en Dios, pero los que creemos en Dios, están estas almas que tienen solamente como ese barniz cristiano, ¿no? Y habla del barniz cristiano, sí, dice, son las almas que tienen pecado mortal. Ellas consideran como de poca importancia o que es fácilmente perdonable. Claro que Dios perdona todo, pero es algo muy grave. Eso nos separa de Dios, el pecado mortal nos separa de Dios. Y nos dice Santa Teresa, se ponen imprudentemente en toda clase de ocasiones peligrosas y sucumben a cualquier tentación con la mayor facilidad. Para estas almas de barniz cristiano, las prácticas de piedad, la misa dominical es omitida frecuentemente con pretextos fútiles, confesión anual omitida a veces, hecha rutinariamente sin verdadera contrición del corazón, arrepentimiento del corazón, sin espíritu interior, sin ánimo de salir definitivamente del pecado. A veces, algunas ocasiones, hacen oraciones vocales sin atención, sin verdadera piedad y pidiendo siempre cosas temporales. Salud, riqueza, bienestar. Estas
son las almas que tienen este barniz cristiano. Pero las que ya van trabajando más y uniéndose cada vez más y tratando de irse perfeccionando, estar cada vez más unidas a Dios, entran ya a la vía purgativa, ¿no? Que es la caridad incipiente. Y estas almas, nos dice Santa Teresa a través de Fray Antonio Rollo Marín, están las almas creyentes, ¿no? Que son las primeras moradas de Santa Teresa. El pecado mortal débilmente combatido. El pecado venial, ningún esfuerzo para evitarlo. Las prácticas de piedad, las preceptuadas por la Iglesia, algunas ocasiones las hacen, otras no. A veces algunas prácticas pues las llevan a cabo y las otras las van dejando. La oración es puramente vocal, pocas veces con muchas distracciones. Pocas veces y con muchas distracciones. Peticiones humanas, intereses temporales, rara vez de tipo espiritual. Estas son como las primeras moradas. Luego vienen las segundas moradas. Las segundas moradas habla de las almas buenas. Esto nos ayuda, obviamente, a irnos preparando para ese encuentro con el Señor, ¿no? Y ve poniendo ahí en dónde te vas tú ubicando, ¿no? No para decir, ay, es que estoy mal, no, para saber en dónde estamos parados, todos, cada uno de nosotros, y saber qué podemos ir avanzando y hacia qué camino podemos seguir para poder irnos perfeccionando, para irnos preparando para ese encuentro y irnos preparando también para vivir aquí en esta tierra cada vez más unidos al Señor. Las segundas moradas habla de las almas buenas. El pecado mortal es sinceramente combatido. De verdad, ahí ya hay una disposición a poder, en la voluntad, poder combatir el pecado mortal. El pecado mortal para estas almas, en las segundas moradas, es a veces plenamente deliberado. Dicen, pues es pecado venial, no me separa de Dios, pues bueno, pues no importa, lo voy a seguir haciendo, ¿no? Las prácticas de piedad para estas almas buenas, en las segundas moradas, dice, frecuenta los sacramentos, primeros viernes, fiestas principales, perdón, a veces misa diaria, pero con poca preparación, rosario familiar omitido con facilidad. La oración, por lo general, son oraciones vocales, a veces con un rato de meditación, pero con poca fidelidad y muchas distracciones voluntarias. Estas son las dos primeras moradas de la vía purgativa. Perdón. ¿En dónde estás? ¿Ya has ido superando esto o hay algo todavía que trabajar para irnos preparando? Vienen después, en esta vía purgativa, las almas piadosas. Las almas piadosas, que es la tercera morada, dice, pecado mortal rara vez cometido. Vivo arrepentimiento cuando hay una caída, ¿no? Y tiene precauciones para no tener recaídas, confesión inmediata. Y hay este verdadero arrepentimiento y este trabajo para no pecar mortalmente y separarse de Dios. Viene el pecado venial, que dice, estas almas lo hacen sinceramente combatido, lo combaten sinceramente. Examen particular con poca conciencia y escaso fruto. Las prácticas de piedad, misa y comunión diarias, pero con cierto espíritu de rutina. Confesión semanal con escasa enmienda de los defectos. Voy a hacer una pequeña pausa porque una cosa son los pecados veniales, otras son los defectos que podemos tener que nos llevan también a esos pecados y otra cosa son también las imperfecciones. Que digamos lo voy a poner así sencillo, el pecado mortal, el pecado venial y las imperfecciones, ¿no? Entonces, con escasa encomienda de los defectos. Rosario en familia, visita al Santísimo, Vía Crucis semanal, etc. Estamos todavía en la vía purgativa. Hay muchas almas
que podemos estar a lo mejor ahí todavía, pero nos falta todavía camino por recorrer. Podemos creer que porque hacemos todos estos actos de piedad, estamos ya en la vía iluminativa, unitiva con Dios. Pues no, estamos todavía en la vía purgativa, ¿no? Oración, meditación diaria, pero sin gran empeño en hacerla bien. Muchas distracciones, omisión fácil, sobre todo cuando surgen sequedades u ocupaciones que se hubieran podido evitar sin falta de los deberes del propio Estado. Qué importante esto, porque a veces estamos tan distraídos que también darle gloria a Dios e irnos preparando es cumplir con nuestras responsabilidades en nuestros deberes de Estado. Es decir, los que estamos casados, nuestro deber de Estado es nuestro matrimonio y nuestra familia y obviamente cumplir con esas responsabilidades. Los que están consagrados o el orden sacerdotal o los consagrados y consagradas, cumplir también con sus deberes de Estado. La castidad, el celibato, las oraciones que se tienen que hacer, etc. Cada uno en nuestro estado de vida, poder cumplir también con los deberes de Estado por amor a Dios, entregándolos completamente. Aquí terminamos ya con la vía purgativa, con estas tres moradas que nos habla Santa Teresa, y aquí ya pasamos a la vía iluminativa, ya el siguiente paso donde las almas están ya mucho más en unión y comunión con Dios para poder irse perfeccionando. Y nos dice Santa Teresa en sus moradas, a través de Fray Antonio Rollo Marín, las cuartas moradas, que son las almas fervientes. El pecado mortal nunca, a lo sumo algunas sorpresas violentas e imprevistas. En estos casos el pecado mortal es dudoso, seguido de un vivísimo arrepentimiento, confesión inmediata y penitencias reparadoras, para poder ir reparando esos hoyitos que hablábamos haciendo esta imagen de la madera y los clavos, para poder repararlo lo más pronto posible. Y también, obviamente, los veniales y las imperfecciones. En estas cuartas moradas, en estas almas, que son las almas fervientes, el pecado venial sería vigilancia para evitarlo, rara vez deliberado. Y aquí es donde entran las imperfecciones. El alma evita examinarse demasiado sobre esto para no verse obligada a combatirlas. En las prácticas de piedad, misa y comunión diarias con fervorosa preparación y acción de gracias, confesión semanal diligentemente practicada, dirección espiritual encaminada a adelantar en la virtud. Y aquí es donde entra también la tierna devoción a María. La oración para estas almas es la fidelidad a ella a pesar de las arideces y sequedades de la noche del sentido, es decir, estas sequedades que nos habla también San Ignacio de Loyola, que son estos movimientos del alma, ¿no? Son movimientos de consolación, que a veces estamos muy bien, con esa parte, con Dios muy intensamente en nuestra alma, en nuestro corazón, en nuestra acción, y luego vienen las desolaciones, esas sequedades del alma, ¿no? Esa noche del sentido que habla Santa Teresa. Dice, la oración de simple mirada como transición a las oraciones contemplativas. Estas almas ya tratamos de estar ya también más en la contemplación, para que esa oración sea un recogimiento infuso y nos lleve también a la paz, aunque haya ruido alrededor, ¿no? Esas son las cuartas moradas ya en la vía iluminativa. Las almas relativamente perfectas es la quinta morada. Las almas relativamente perfectas dice que el pecado venial, y aquí ya no habla de pecado mortal, y aquí en estas almas no hay pecado mortal, se cuida muchísimo el pecado mortal, que no sea hecho, y habla ya aquí del pecado venial. Pecado venial deliberadamente nunca. Estas almas ya deliberadamente no cometen pecado venial. Recordemos que el pecado venial
no quita la gracia. Pero obviamente hay que purgar esos hoyitos que van quedando de esos pecados veniales. Hay que repararlos. Dice, alguna vez por sorpresa o con poca advertencia, algún pecado venial, vivamente llorado y seriamente reparado. Aquí viene la importancia de las mortificaciones, los sacrificios y la reparación. Para poder prepararnos a ese encuentro con el Señor, es muy importante, y aquí quiero hacer una pequeña pausa, es justamente el poder darle esa importancia a las mortificaciones, al sacrificio y a la reparación. ¿Por qué? A ver, te voy a poner este ejemplo. Un médico, alguien que quiere ser médico, ¿qué es lo que tiene que hacer? Tiene que sacrificarse estudiando, desvelándose, leyendo, y tiene que hacer sacrificios para poder convertirse en médico. Y Cristo mismo nos pide también sacrificarnos como Él se sacrificó en la cruz por un bien mayor. ¿Y qué más bien mayor que la salvación de nuestras almas? Cristo se entregó en el sacrificio de la cruz para salvarnos, para salvar nuestra alma. Qué importancia hacer sacrificios también nosotros con un sumo bien, como decía Santo Tomás de Aquino, ¿no? Buscando ese sumo bien, ese bien mayor, que es la salvación de nuestra alma. Si no estamos dispuestos a sacrificarnos, a hacer mortificaciones, ayunos, sacrificios, oblación a Dios, reparación por nuestros pecados, por los pecados del mundo entero, en reparación del Sagrado Corazón de Jesús, en reparación del Inmaculado Corazón de María, por las ofensas que les hemos hecho y les seguimos haciendo, si no nos sacrificamos, no tendremos parte con Dios. Porque así nos lo puso Cristo como ejemplo. Él se sacrificó en la cruz para redimirnos. Y después, a través de la cruz y después de la cruz, la resurrección. No hay resurrección sin cruz. Imperfecciones en las almas relativamente perfectas, en las quintas moradas. Las imperfecciones en estas almas, reprobadas seriamente, combatidas de corazón para agradar a Dios, alguna vez deliberadas, pero rápidamente deploradas, actos frecuentes de abnegación y de renuncia, examen particular encaminado al perfeccionamiento de una determinada virtud. Qué importante aquí, ya en estas almas se busca y podríamos estar buscando ya poder irnos perfeccionando, que esas imperfecciones que tenemos, o sea, ya no cometer ni siquiera pecado venial, sino ahora esas imperfecciones sean cada vez más perfeccionadas, purificadas por Dios. Las prácticas de piedad en estas almas, cada vez más simples y menos numerosas, pero practicadas con ardiente amor. La caridad va teniendo una influencia cada vez más intensa y actual en todo lo que hace. Amor a la soledad, que esto es importante. Dice, espíritu de deshacimiento, ansias de amor a Dios, deseo de cielo, amor a la cruz, celo desinteresado y hambre y sed de la comunión. Qué importante esto. La soledad no es estar solos, sino ese silencio interior para poder escuchar a Dios, para poder estar en unión y comunión con Dios. Ese silencio que habla también la beata Conchita Cabrera de Armida en su libro de las virtudes y de los vicios, el silencio espiritual perfecto, que es estar en esa unión y comunión con Dios, en esa contemplación con el Señor, a pesar del ruido exterior, pero con una paz y una quietud y un silencio interior que nos unen cada vez más a Dios. Estas almas relativamente perfectas, en la quinta morada, dice, la oración es la vida habitual que viene a construir la respiración del alma. La respiración del alma. El cardenal Robert Sará, en su libro
Se hace tarde y anochece, habla, estoy parafraseando, no estoy dando la cita exacta, pero dice que si no hacemos silencio y oración en nuestra alma, tarde o temprano traicionaremos a Cristo. Eso le pasó a Judas y eso nos sigue pasando a muchos de nosotros, a la gran mayoría. Seguimos traicionando a Cristo con nuestro pecado, con nuestras concupiscencias, alejándonos de Él, lastimando, incluso con el pecado venial y las imperfecciones. Qué importante poder hacer esta oración como respiración del alma, la respiración más íntima, nos dice también el cardenal Robert Sará en su libro Se hace tarde y anochece. Dice la oración en estas almas, oración contemplativa de unión, con frecuencia, purificaciones pasivas y epifenómenos místicos, es decir, ya hay esos arrebatamientos de Dios y esa parte de fenómenos ya de unión y comunión con Dios, ¿no? Que puede haber a lo mejor ya pues algunas situaciones también que Dios permite también en esas almas que ya están mucho más purificadas. Esta es la última de las vía iluminativa, la quinta morada, y de ahí pasamos ya a la vía unitiva. La vía unitiva que le llama la caridad perfecta. Aquí nos dice San Fray Antonio Rollo Marín. La sexta morada son las almas heroicas. En las almas heroicas ya no hay pecado mortal, ya no hay pecado venial, porque es fuertemente combatido y vigilado. Aquí vienen solamente ya las imperfecciones. Y nos dice aquí que las imperfecciones nunca son deliberadas. A veces son impulsos inadvertidos o semi-advertidos, pero rápidamente rechazados. Las prácticas de piedad cumplen con fidelidad exquisita todas las que lleva consigo su estado y condición de vida. Pero no se preocupan sino de unirse cada vez más íntimamente con Dios. Desprecio de sí mismo hasta el olvido, que aquí voy a hacer una pequeña pausa, justamente por eso el amor propio no es, para los católicos y en general no es bueno, porque es egoísmo, es soberbia, es hipocresía. No nos estamos separando de nosotros mismos, no hay humildad. Es sabernos dignos, que el valor que tenemos nos lo da Dios por ser personas hechas imagen y semejanza de Dios. Pero cuando salimos de nosotros mismos y hay ese deshacimiento de nosotros mismos para poder entregarnos completamente al amado que es Cristo mismo, a Dios mismo, para que Él obre en nosotros, eso nos dignifica y nos pone en una dignidad maravillosa delante de Dios. Cristo no perdió su dignidad, aunque lo escupieron, aunque lo flagelaron, aunque lo golpearon, aunque lo clavaron y lo mataron, porque Él lo entregó completamente por un bien mayor, por la salvación de nuestras almas. Nosotros mismos podemos entregarlo también por la salvación de nuestra alma y la salvación de las almas. Así que qué importante esto, ¿no? Unirnos cada vez más íntimamente con Dios, desprecio de nosotros mismos hasta el olvido, para poder en ese amor de donación que hablábamos hace un momento, sed de sufrimientos y tribulaciones. Estas almas ya, fíjense qué hermoso, porque este sentido de poder ya pedir a Dios también ese sufrimiento. Cristo mismo en la cruz quería sufrir más todavía por nosotros, para salvarnos, por un sumo bien. No el sufrimiento por el sufrimiento inútil, sino el sufrimiento por amor, por un bien mayor, por la salvación de nuestras almas, salvar nuestras almas, reparar también nuestros pecados y los pecados del mundo entero, a través de Cristo, no nosotros por nuestras fuerzas, sino la gracia de Cristo, el amor de Cristo, haciendo reparación en nosotros, en nuestra completa entrega al Señor, entregándole completamente nuestra voluntad a su voluntad divina para hacer esa reparación, para que Dios repare a través de nosotros.
La oración, dones sobrenaturales de contemplación casi habitual. Oración de unión muy perfecta, con frecuencia extática. Es decir, eh, ya, ya de un éxtasis de unión con Dios maravilloso, ¿no? La oración, dones sobrenaturales de contemplación casi extática, purificaciones pasivas, depositorio espiritual, fenómenos concomitantes y gracias gratis dadas. Es decir, estas almas ya están viviendo como Padre Pío, por ejemplo, ¿no? Ya estaba en este nivel, ¿no? Y bueno, están los grandes santos, que son las séptimas moradas. Imperfecciones apenas aparentes, prácticas de piedad, en realidad se reducen al ejercicio del amor, que ya solo en amar es mi ejercicio, dice San Juan de la Cruz. Su amor es de una intensidad increíble, pero tranquilo y sosegado. No chisporrotea ya la llama, porque se ha convertido en brasa. Paz y serenidad inalterables, humildad profundísima, unidad de miradas y simplicidad de atención. Solo mora en este monte la honra y gloria a Dios, como dice San Juan de la Cruz. La oración para estas almas en las séptimas moradas, los grandes santos. La visión intelectual, por cierta manera, representación de la verdad, como dice Santa Teresa, de la Santísima Trinidad en el alma. Ya esa inhabitación trinitaria está en unión y comunión perfecta con el Señor, y el Señor actuando en esa alma de manera profundísima y simplísima. Hay un matrimonio espiritual, nos dice aquí, a veces de conformación en gracia, es decir, completamente configurados con Cristo, configurados con Dios, en esa unión y comunión con Dios. Completamente preparados estas almas y preparadas estas almas para ese encuentro con el Señor. ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos preparados para ese encuentro con el Señor? En estas 7 moradas que te las quise volver a compartir en este programa, a manera de poder hacer esta reflexión, en saber exactamente en dónde estamos parados, hacia dónde podemos caminar, qué nos hace falta todavía para pedirle al Señor su gracia, para que nos ayude a irnos perfeccionando, para que nos ayude a irnos preparando para ese encuentro con el Señor. Y esto es un programa de esperanza. Esto que te estoy compartiendo es esperanza. No es para que te sientas mal y digas, no, pues es que yo ya, pues me falta muchísimo. Nosotros mismos, tú mismo no vas a poder hacerlo. Cristo mismo, su gracia y Dios mismo lo harán en nosotros. Pero tenemos que estar en el amor, abiertos al amor de Dios, y abiertos para entregar nuestra voluntad a Dios, para que Él pueda ir obrando, para que Él vaya preparándonos para ese encuentro con Él. A eso estamos llamados, a eso estás llamado o llamada, a ese encuentro, a poder estar con Dios por la eternidad, aunque sea de panzazo y entrar, así decimos en México, ¿no? Así con la calificación mínima y apenas pasando a lo mejor al purgatorio, pero bueno, ya hay salvación. Hay que pasar a lo mejor una purificación, pero después de esa purificación vendrá el cielo. Que estemos preparados justamente y bien enfocados en poder tener esta conciencia de que el Señor quiere que estemos con Él en la eternidad y que trabajemos día a día, minuto a minuto, para prepararnos para ese encuentro. Que no pasemos solamente viendo las cosas del mundo y las preocupaciones del mundo y el ruido del mundo, sino lo verdaderamente importante. Que nuestra alma vaya sanando para que ese encuentro con Cristo sea de eternidad con Él. Que estemos bien enfocados a ello. Se nos terminó el tiempo. Pero bueno, Lesbia Chiroy,
Saludos desde Guatemala. Lesbia, un fuerte, fuerte abrazo en Cristo y María. Gracias por acompañarnos. Gracias a todos y cada uno de ustedes por acompañarnos y acompañarme en este programa. Te invito a que compartas este programa si crees que puede también ser de bendición y ayudar a muchas otras almas para que también los algoritmos puedan también llevarlo a muchas más gentes. Suscríbete, activa la campanita, comenta, da like también para que pueda llegar este programa a muchas más almas. Aquí abajo están también todas mis redes. Me encantará que podamos estar en contacto y poder también compartir. Puedas encontrar muchos más contenidos también de Valora Radio con todos mis compañeros también de Valora Radio, que puedes encontrar también aquí abajo en la descripción todos los links a nuestras redes, tanto de Valora como las mías, y que podamos estar en unión y comunión preparándonos para ese encuentro. Araceli Alvarado, un fuerte abrazo, bendecida tarde, Dios te bendiga mucho, Dios les bendiga, les mando un fuerte abrazo en Jesús y María y nos vemos, Dios mediante, en el próximo programa o también en nuestras redes. Dios te bendiga y que estemos bien enfocados para ese encuentro con el Señor.